Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Uno de los más grandes aportes del paradigma de la neurodiversidad a la comprensión del autismo y de las neurodivergencias en general es la idea de que si bien tenemos un tipo de cerebro más típico que aparece mayoritariamente, que es el neurotípico, no es que exista un tipo de cerebro normal en el sentido de que a eso hay que aspirar y que aquello que se desvía, ¿no?, de esa forma más típica es una versión dañada del funcionamiento cerebral humano, ¿sí? Es así que hablamos de que el autismo es un neurodesarrollo atípico, ¿no? No es que el autismo sea un trastorno, ¿no? Es que es un desarrollo que se da de manera alterna al cerebro más típico y así con una serie de neurodivergencias. Es en este sentido que podemos decir que el autismo no es un trastorno. Trastorno en latín significa algo que se desvía, ¿no?, de lo que debía ser. Y no es que el cerebro autista, la mente autista, sean versiones desviadas del cerebro y la mente típica. Es un neurodesarrollo atípico. Evidentemente, y es importante decirlo, el paradigma de la neurodiversidad no niega que ese neurodesarrollo atípico, ¿no?, pueda suponer una discapacidad en el mundo neurotípico que no está diseñado para acoger las diversas neurodivergencias. Es decir, la expresión del cerebro-mente autista en un entorno neurotípico genera situaciones de discapacidad. Esta discapacidad puede, digamos, desaparecer en algunos casos si es que hay las adecuaciones y los ajustes necesarios. O hay personas autistas que aún con las adecuaciones y los ajustes necesarios necesitan siempre un acompañamiento y cuidados, ¿no? Es decir, digamos, hay ciertas situaciones de discapacidad que pueden ser resueltas con acomodaciones en el autismo y otras no. El paradigma de la neurodiversidad no niega la discapacidad, pero sí hace énfasis, y esto es lo fundamental, en que no es un trastorno. Tampoco, evidentemente, es una enfermedad. Es una condición de vida que se asocia a un neurodesarrollo atípico, a un neurotipo distinto. En el sentido de que el autismo no es una enfermedad, no existe una cura. Pero lamentablemente existe un gran mercado de desesperanza. Ya lo hemos comentado en otros videos, ¿no? Y hay que ser empáticos y hay que entender que muchos cuidadores, eh, víctimas, como lo somos todos, del capacitismo en nuestra sociedad, piensan que el autismo es una enfermedad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto hemos avanzado mucho en la concientización sobre el autismo, aún necesitamos seguir concientizando más, ¿no? La idea de que el autismo es un trastorno o la idea de que el autismo es una enfermedad todavía existe de manera patente, digamos, en las mentes de la sociedad. Nuevamente, no podemos negar de que el autismo es una discapacidad, no podemos negar de que la expresión del cerebro-mente autista en nuestra sociedad genera discapacidad. Pero discapacidad no es igual a trastorno, discapacidad no es igual a patología, discapacidad no es igual a enfermedad. Pero esto todavía pervive en las mentes de muchos cuidadores. Y claro, si alguien piensa que el autismo es una enfermedad y su hijo es autista, ¿qué padre no quisiera curar a su hijo? Hay un mercado de la desesperanza, un mercado de muchos cuidadores, padres, madres, que intentan saber qué hacer con este niño hacia el cual no estaban preparados. Lamentablemente aparecen muchos charlatanes. Aparecen muchos charlatanes que venden curas para el autismo o que te dicen que el autismo puede ser recuperable, ¿no? Y entonces aparecen
am, quelaciones, ¿no? Asociadas a decir que el autismo está causado por metales pesados, ¿no? O que hay dietas que pueden recuperar del autismo, o que hay cámaras hiperbáricas, o que hay trasplantes de célula madre, etcétera, etcétera. A todos los cuidadores, desconfíen. Desconfíen cuando alguien les diga, voy a curar a tu hijo del autismo, o voy a recuperar a tu hijo del autismo. Eso es imposible, porque es una condición con la que se nace y con la que también se muere. Y esto no quiere decir que la persona no puede tener una vida con bienestar. A eso es lo que aspiramos. Pero lo que funciona aquí son los enfoques psicoeducativos, basados en el paradigma de la neurodiversidad y en el respeto a las características autistas, dando los apoyos y los ajustes razonables en todo momento y trabajando de manera muy involucrada con la familia y con los espacios en los cuales se desenvuelva la persona autista. Ahora bien, el paradigma de la neurodiversidad no niega que muchas personas autistas puedan tener coocurrencias con enfermedades o con condiciones médicas, por supuesto. Y está ahí la epilepsia, y está en muchos casos el celiaquismo, y están una serie de condiciones que pueden asociarse al autismo. El paradigma de la neurodiversidad en ningún momento señala que no debamos ocuparnos de las condiciones médicas o de las enfermedades que pueden ocurrir con el autismo. Y tienen que ser solucionadas y es parte del bienestar y de los cuidados. Pero tratar las condiciones médicas asociadas o las enfermedades asociadas al autismo, que no es una enfermedad, no supone que vayamos a curar el autismo o a recuperar del autismo. ¿Hay muchas dietas que hacen efecto en personas autistas? Sí, porque muchas personas autistas son celíacas. Y entonces lo que resuelven estas dietas es la celiaquía, pero no es el autismo. ¿Hay personas autistas que pueden tener dificultades en la microbiota intestinal? Sí. Y cuando se trabaja eso, que básicamente es por restricciones alimentarias, la persona autista mejora porque se ha mejorado su microbiota, pero no por el autismo. Es decir, cuando hacemos algo para mejorar la calidad de vida de la persona autista en tanto a tratar las condiciones médicas, en cuanto a tratar ciertas enfermedades, ¿no? Que se asocian al autismo, pero no son el autismo, evidentemente mejora a la persona porque, digamos, es como tener, digamos, una fuerte gripe. A vez que me tratan la gripe, voy a mejorar y mi bienestar será mejor. Si soy celíaco y tengo una intolerancia al gluten y a la caseína, pues con una dieta libre de gluten y caseína voy a mejorar, pero no por el autismo, sino porque mejoró mi celiaquía, ¿no? Es decir, tratemos las condiciones médicas, tratemos las enfermedades que se asocian al autismo, pero el autismo en sí mismo no es una enfermedad. Cualquier persona que le diga que puede curar el autismo, no solamente le miente, lo estafa. Y hay muchas historias de terror, lamentablemente, asociados a este tipo de casos. Muchos padres, madres, cuidadores de personas autistas suelen decir, pero mi hijo ha mejorado. Bueno, pero muchas veces esos tratamientos van acompañados de terapias, de intervenciones y la persona mejora por eso. O mejora porque crece, o mejora porque las personas autistas también van aprendiendo. Mejoran pese a estos tratamientos biomédicos que intentan recuperarlos. Pero lamentablemente muchos de esos tratamientos hacen daños profundos e irreversibles. Las dietas, las quelaciones, el dióxido de cloro, etcétera, etcétera, pueden hacer mucho daño. Y a veces un padre que ha invertido mucho dinero, ¿no? Que cree que está haciendo lo mejor para su hijo, se sugestiona a ver cualquier avance o cualquier cambio que se daría de manera independiente de ese tratamiento como que es por ese tratamiento. Entonces, tengamos cuidado con la sugestión también, ¿no? Y tengamos cuidado de no caer, ¿no? En la charlatanería
que puede llevar a desastres muy complicados en la vida de la persona autista, en el aquí y en el ahora, pero también en su vida futura, ¿sí? Informémonos más sobre el paradigma de la neurodiversidad, que como he dicho, no niega la discapacidad, no niega la coocurrencia de enfermedades o condiciones médicas asociadas al autismo y que hay que tratarlos, ¿no? Pero lo que nos dice fundamentalmente el paradigma de la neurodiversidad es que no hay un tipo de cerebro mejor que otro, ¿no? Y que la idea de un tipo de cerebro normal es una ficción, ¿no? Y que su hijo no es una versión dañada, ¿no? De una persona neurotípica, ¿no? La vida de su hijo es valiosa en sí misma por el simple hecho de existir y lo que debemos desde el paradigma de la neurodiversidad es enfocarnos en su bienestar, en los apoyos, en los ajustes y en el desenvolvimiento mejor, ¿no? Nos interesa y nos preocupa su hijo por lo que es, no por lo que puede hacer. Su hijo es una forma valiosa y única de expresión de la vida en este planeta. Eso es lo que enseña el paradigma de la neurodiversidad. Muchas gracias y con ustedes será la próxima semana.